Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mira, déjame contarte algo que pasó hace no mucho tiempo. Un hombre de la iglesia, ya con sus 40 y tantos años, trabajador, responsable, de esos que nunca faltan un domingo, llegó un día con los hombros caídos. No era el mismo. Antes saludaba con firmeza, miraba a los ojos, sonreía con tranquilidad, pero ese día parecía más pequeño, como si algo por dentro se hubiera roto. Había perdido su empleo después de muchos años en la misma empresa. No fue por falta de capacidad, fue un recorte. Decisiones de arriba, números fríos. Pero él no lo sintió así. Lo tomó como un fracaso personal. Ya no soy el mismo, me dijo. Siento que perdí mi valor. Ya no sé qué voy a hacer. Me enojo por todo. Estoy irritable. No tengo paciencia ni conmigo mismo. Y mientras hablaba, yo no veía solo un hombre sin trabajo. Veía a alguien que estaba perdiendo el gobierno de su interior. Porque cuando uno pierde la esperanza, empieza a perder el dominio propio. Cuando la autoestima se resquebraja, el carácter se vuelve frágil. Y eso, mi hermano, duele más que cualquier pérdida material. Él me confesó que en casa respondía con dureza, que cosas pequeñas lo desbordaban, que por dentro sentía una mezcla de vergüenza, enojo y miedo. Y algo que me dijo se me quedó grabado. Siento que ya no mando ni en mi propia mente. Ahí fue cuando recordé la historia de un joven que también pasó por procesos internos muy fuertes. Hablo de David. Sí, ese mismo que todos conocemos por vencer a Goliat. Pero antes de que fuera rey, antes de que tuviera autoridad sobre un pueblo, tuvo que aprender a gobernar su espíritu. David no empezó como rey, empezó como pastor de ovejas, en lo secreto, en el silencio, aprendiendo a enfrentar el miedo cuando venía el león o el oso, aprendiendo a calmar su alma cuando nadie lo veía. Y después, cuando fue ungido, tampoco fue fácil. Saúl lo persiguió, lo traicionaron, lo calumniaron, lo humillaron. ¿Y sabes qué es lo impresionante? Que tuvo oportunidades reales de vengarse. Tuvo a Saúl al alcance de su mano. Pudo matarlo y quedarse con el trono. Nadie lo habría juzgado, pero decidió no hacerlo. ¿Por qué? Porque entendió algo profundo. Gobernar su espíritu era más grande que tomar una ciudad. Ahí es donde volvemos a ese versículo que leí al principio. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Eso no es poesía bonita, es una verdad poderosa. Dios nos está diciendo que la verdadera grandeza no se mide por lo que conquistas afuera, sino por lo que dominas adentro. Y tú, mi hermano, tal vez no estás enfrentando un gigante con espada, pero sí estás enfrentando pensamientos que te dicen que ya no vales. Sí estás luchando contra emociones que te quieren desbordar. Sí estás peleando batallas internas que nadie ve. Aquí es donde quiero que me escuches con el corazón abierto. Perder algo externo no significa perder tu identidad. Que una puerta se cierre no significa que tú hayas dejado de tener propósito. El enemigo quiere que confundas una temporada difícil con tu definición permanente, pero no es lo mismo. Cuando un hombre deja de creer en sí mismo, empieza a reaccionar desde la herida, y cuando reacciona desde la herida, pierde el control. Por eso la Biblia no dice mejor el más fuerte físicamente, dice mejor el que se domina. Dominar el espíritu no significa reprimir emociones, no significa hacerse el fuerte, significa llevar tus emociones delante de Dios antes de que ellas te lleven a ti a decisiones equivocadas. Te voy a hablar como una consejera que ha visto muchos casos. He visto hombres exitosos derrumbarse por no saber manejar su enojo. He visto hombres sin grandes recursos levantar familias sólidas, porque aprendieron a dominar su carácter. La diferencia no estaba en el dinero, estaba en el interior. Y aquí es donde quiero hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, algo que te digo con cariño.
Antes de continuar, deja tu me gusta y suscríbete a nuestro canal y compártele este video a quien ve que está pasando por un mal momento. A veces una palabra a tiempo puede rescatar un corazón que se está apagando. Volviendo a lo nuestro, el dominio propio no nace de la fuerza humana, nace de la rendición. Cuando reconoces que solo no puedes, cuando dejas de luchar por aparentar que todo está bien y te presentas delante de Dios tal como estás, ahí empieza el verdadero gobierno interior. Mira, el hombre del que te hablé al principio comenzó un proceso. No fue de un día para otro. Primero tuvo que aceptar que estaba herido. Después tuvo que pedir perdón en casa por sus reacciones. Eso fue duro para él, porque el orgullo a veces es más fuerte que el dolor. Pero cada vez que sentía que iba a estallar, decidió hacer algo diferente. En vez de responder de inmediato, respiraba y decía en su interior: Señor, gobierna esto. Puede parecer sencillo, pero eso es dominio propio en acción. Con el tiempo, su rostro cambió, no porque ya tuviera trabajo, sino porque había recuperado el control de su espíritu. Y cuando recuperas el gobierno interior, aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía, tú ya no eres el mismo. Hay algo que quiero que entiendas profundamente. La autoridad empieza dentro. No puedes liderar un hogar si no lideras tus pensamientos. No puedes levantar a otros si tú mismo estás caído por dentro. Pero la buena noticia es que se puede reconstruir. Quizás tú sientes que tu mejor tiempo ya pasó, que las oportunidades se fueron, que cometiste errores que te marcaron. Déjame decirte algo con firmeza y ternura a la vez. Dios no termina contigo porque tú hayas tropezado. Dios no mide tu futuro por tu último fracaso. El dominio propio también implica perdonarte, porque a veces el juez más severo no es la gente, eres tú mismo. Te repites errores una y otra vez, te condenas, te comparas y en ese proceso te debilitas. David también falló, y falló gravemente, pero cuando fue confrontado no endureció su corazón, se quebrantó, reconoció, se humilló y ese fue el punto de restauración. Tal vez este es tu momento de reconocer que perdiste el control en algunas áreas, que hablaste cosas que no debías, que reaccionaste mal, que te dejaste llevar por la frustración. No para quedarte en la culpa, sino para empezar a reconstruir. Gobernar tu espíritu es decidir que tus emociones no serán tu amo. Es decidir que tu enojo no va a definir tus palabras. Es decidir que el miedo no va a dictar tus decisiones. Hay hombres que creen que ser fuertes es no llorar, pero yo he visto hombres verdaderamente fuertes que lloran delante de Dios y se levantan más firmes. La verdadera fortaleza no es dureza, es estabilidad interior. Cuando logras eso, algo cambia en tu mirada, recuperas visión, y la visión es lo que te mantiene caminando aunque el camino sea incierto. Quizás ahora mismo no sabes qué va a pasar con tu trabajo, con tu economía, con tus proyectos, pero sí puedes decidir cómo vas a responder hoy. Y eso, mi querido hermano, es más poderoso de lo que imaginas. Porque cuando Dios ve a un hombre que decide dominar su espíritu en medio de la prueba, Él confía más. Primero te forma por dentro, luego te posiciona por fuera. Así que no desprecies esta temporada, no la veas como un castigo, mírala como un entrenamiento. Tal vez estás aprendiendo ahora lo que necesitarás cuando venga una responsabilidad mayor. Y quiero dejarte con esto grabado en el corazón. No eres menos por estar en proceso, no eres débil por estar luchando, no eres un fracaso por haber caído, eres un hombre en formación. Hoy puedes comenzar algo diferente. No necesitas que todo cambie afuera para empezar a cambiar por dentro. Empieza con una decisión pequeña: gobernar una reacción, controlar una palabra, rendir un pensamiento negativo. Y cada vez que lo hagas, recuerda ese versículo: mejor el que se domina que el que conquista ciudades, porque cuando tú gobiernas tu espíritu, estás construyendo una base que nadie puede derribar. Yo creo en lo que Dios puede hacer en ti, y aunque ahora no veas con claridad el futuro, tu historia no ha terminado. A veces el capítulo más fuerte comienza justo después del momento más oscuro. Levanta el rostro, respira profundo. No estás solo en esta batalla interna. Dios sigue trabajando en ti, incluso cuando no lo sientes. Y el hombre que aprende a gobernarse por dentro, tarde o temprano verá cómo también se ordena lo de afuera.
Sigue adelante, paso a paso, con paciencia, con humildad, con fe, porque la verdadera autoridad empieza dentro y tú todavía estás a tiempo de recuperarla. Si este contenido te está pareciendo valioso, considera suscribirte y activar las notificaciones. De esta forma apoyas al canal y no te perderás los próximos contenidos. Gracias por tu apoyo. Ahora sí, sigamos conversando como lo venimos haciendo, con el corazón abierto y sin máscaras. Porque cuando hablamos de gobernar el espíritu, no estamos hablando de algo pequeño, estamos hablando de la raíz de todo lo demás. Y quiero entrar contigo en algo muy claro, muy directo, pero también muy humano. El esquema error-solución, que muchos vivimos sin darnos cuenta. El error comienza cuando confundimos circunstancias con identidad. Ese es el primer tropiezo. Pierdes un trabajo y piensas que perdiste tu valor. Fallas en una decisión y crees que eres un fracaso. Te equivocas en una relación y empiezas a sentir que no sirves para amar ni para liderar. Y sin darte cuenta, empiezas a hablarte con dureza. Te exiges más de lo que exigirías a cualquier otra persona. Te comparas, te castigas por dentro. Ese es el primer error, permitir que lo que sucede afuera defina lo que eres por dentro. Y cuando eso pasa, se activa el segundo error. Empiezas a reaccionar desde la herida. Ya no respondes desde la calma, sino desde el miedo. Ya no decides desde la confianza, sino desde la inseguridad. Cualquier comentario te hiere, cualquier dificultad te enoja, cualquier demora te desespera. Y lo peor es que muchas veces no te das cuenta de que no es la situación lo que te desborda, es la acumulación de pensamientos no resueltos. El tercer error es creer que dominar el espíritu significa reprimir emociones. Y entonces haces lo que muchos hombres hacen. Te callas, aprietas los dientes, sigues adelante como si nada pasara, pero por dentro estás lleno de presión. Y esa presión, tarde o temprano, sale. Sale en forma de gritos, de palabras hirientes, de distancia emocional, de decisiones apresuradas. Ahí es donde se empieza a perder la autoridad interior, no porque seas débil, sino porque estás cargando demasiado sin procesarlo delante de Dios. Déjame decirte algo con mucho cariño. El dominio propio no es silencio forzado, es conciencia. Es darte cuenta de lo que sientes, reconocerlo y decidir no permitir que eso te gobierne. Mira, el error más profundo no es sentir enojo. El error es permitir que el enojo te controle. No es sentir miedo. El error es permitir que el miedo dicte tus decisiones. No es sentir tristeza. El error es permitir que la tristeza te robe la visión. Y aquí viene la solución. Y no es complicada, pero sí requiere humildad. La solución comienza con reconocer, no justificar, no maquillar, no culpar a otros. Reconocer, sí, estoy reaccionando mal. Sí, estoy inseguro. Sí, me duele más de lo que quiero admitir. Ese reconocimiento es el primer acto de gobierno interior, porque cuando reconoces, dejas de negar, y cuando dejas de negar, empiezas a sanar. Después viene la segunda parte de la solución, rendir lo que sientes delante de Dios antes de reaccionar delante de las personas. Eso cambia todo. Imagínate cuánto dolor se evitaría si antes de responder un mensaje lleno de enojo, antes de levantar la voz, antes de tomar una decisión impulsiva, hicieras una pausa y dijeras: Señor, esto que estoy sintiendo no lo quiero manejar solo. Esa pausa es poder. Esa pausa es autoridad. Esa pausa es sabiduría. Muchos creen que autoridad es imponer, pero la verdadera autoridad es contener. Contener una palabra que puede destruir, contener una reacción que puede romper una relación, contener un impulso que puede marcar tu futuro. La tercera parte de la solución es renovar la manera en que te hablas a ti mismo, porque, aunque no lo creas, muchas de las batallas externas que enfrentas tienen raíces internas en el diálogo que sostienes en tu mente.
Si constantemente te dices que no puedes, que ya es tarde, que otros son mejores, que tú siempre fallas, vas debilitando tu espíritu poco a poco. Gobernar tu espíritu también significa elegir pensamientos que edifiquen, no que destruyan. Ahora bien, quiero hablarte con mucha honestidad. Este proceso no es inmediato, no es que mañana te levantes y ya nunca más te alteres, no es que nunca más sientas miedo, es un entrenamiento diario, es una decisión constante. Hay días en los que lo harás bien y habrá días en los que fallarás, pero incluso cuando fallas puedes levantarte más rápido si mantienes una actitud humilde. El problema no es caer, el problema es quedarte justificando la caída. Déjame explicártelo de una manera sencilla. Cuando un hombre pierde el control de su espíritu, empieza a perder credibilidad, en casa, en el trabajo, en la iglesia, no porque los demás sean crueles, sino porque la inestabilidad genera inseguridad. Pero cuando un hombre aprende a gobernarse, aunque no tenga el cargo más alto, transmite paz, y la paz es una forma de liderazgo. Quizás tú dices, pero es que no sabes todo lo que he vivido. Y tienes razón, no lo sé, pero sí sé algo. Nadie puede arrebatarte la capacidad de decidir cómo responder hoy. Las experiencias del pasado pueden explicar tu reacción, pero no tienen que justificarla para siempre. Ese es otro error común, creer que porque siempre reaccioné así, así seguiré reaccionando. No, eso no es verdad. Puedes aprender una nueva forma, puedes entrenar tu espíritu. Te voy a dar algo práctico. Cuando sientas que estás a punto de perder el control, identifica qué está pasando por tu mente. No solo la emoción, sino el pensamiento detrás de la emoción. Tal vez es, no me respetan, no soy suficiente, voy a fracasar otra vez. Una vez que identifiques ese pensamiento, llévalo delante de Dios y reemplázalo por verdad. No se trata de autoengañarte, se trata de alinear tu interior con lo que Dios dice de ti. Y aquí hay algo hermoso. Cuando empiezas a gobernar tu espíritu, recuperas tu visión de futuro, porque la falta de dominio interior nubla la visión, te hace ver todo gris, te hace anticipar lo peor, te hace pensar que no hay salida. Pero cuando te estabilizas por dentro, incluso en medio de la tormenta, empiezas a ver posibilidades otra vez. Empiezas a decir, esto no es el final. Empiezas a planear, empiezas a creer, empiezas a soñar de nuevo. Ese es el fruto de la solución. Ahora déjame hablar de algo delicado, el orgullo. Porque muchas veces el mayor obstáculo para gobernar el espíritu no es la falta de capacidad, es el orgullo. Orgullo que impide pedir perdón, orgullo que impide reconocer que estás equivocado, orgullo que prefiere tener la razón antes que restaurar una relación. Y el orgullo es traicionero, porque se disfraza de dignidad, se disfraza de carácter fuerte, pero en realidad es inseguridad defendida. La solución frente al orgullo es la humildad intencional. No esperar a que la vida te humille, sino elegir humillarte delante de Dios. Decir, necesito ayuda, no lo estoy haciendo bien, quiero cambiar. Eso no te hace menos hombre, te hace más maduro. También quiero hablarte del miedo al futuro, porque muchos hombres pierden el gobierno interior cuando sienten que no tienen control sobre lo que viene. Y la verdad es que ninguno de nosotros tiene control total, pero sí tenemos control sobre nuestra preparación interior. No puedes controlar la economía del país, no puedes controlar las decisiones de otras personas, pero sí puedes controlar tu reacción, tu actitud, tu disciplina, tu manera de hablar. Y eso, aunque parezca pequeño, cambia el rumbo de tu vida. Cuando eliges responder con calma en lugar de explosión, estás sembrando estabilidad. Cuando eliges hablar con respeto en lugar de dureza, estás sembrando confianza. Cuando eliges perseverar en lugar de rendirte, estás sembrando futuro. Y las semillas, aunque no se vean de inmediato, siempre producen fruto. Tal vez hoy te sientes atrasado, tal vez sientes que otros avanzan y tú no, pero déjame decirte algo que he aprendido con los años. Avanzar sin estabilidad interior es peligroso. Es mejor crecer despacio pero firme, que correr y luego caer por no tener dominio propio. El esquema error-solución es claro. Error, dejar que las emociones gobiernen. Solución, rendir las emociones a Dios. Error, definirte por tus fracasos. Solución, recordar tu identidad en Dios. Error, reaccionar impulsivamente.
Solución, hacer pausa y decidir conscientemente. Y todo eso requiere práctica diaria. Quiero que imagines cómo sería tu vida dentro de un año si comienzas hoy a gobernar tu espíritu. Imagínate respondiendo con serenidad donde antes gritabas. Imagínate tomando decisiones pensadas donde antes actuabas por impulso. Imagínate recuperando el respeto en tu hogar simplemente porque ahora transmites estabilidad. Eso no es fantasía, es consecuencia. La conclusión de todo esto es sencilla pero profunda. La autoridad real no se impone, se refleja. Y se refleja cuando tu interior está en orden. No necesitas conquistar grandes cosas para sentirte valioso. Necesitas aprender a conquistarte a ti mismo, porque cuando tú estás en paz por dentro, puedes enfrentar cualquier desafío por fuera. Y quiero dejarte con una reflexión final que guardes en tu corazón. Las temporadas difíciles no llegan para destruirte, llegan para revelarte. Revelan dónde estás débil, pero también revelan dónde puedes fortalecerte. Revelan heridas, pero también muestran áreas de crecimiento. No huyas del proceso, no te desesperes si todavía estás aprendiendo. Cada día que eliges gobernar tu espíritu, estás construyendo un carácter que sostendrá el futuro que anhelas. Y si hoy te sientes cansado, recuerda que no estás solo. Dios no te dejó en esta batalla interna. Él está más interesado en tu formación que en tu comodidad. Y eso es amor, aunque a veces duela. Te invito a que no te quedes callado. Escribe en los comentarios qué parte de esta reflexión tocó más tu corazón. Comparte tu experiencia. A veces tu testimonio puede ser la respuesta que otro está necesitando leer. Si este mensaje habló a tu vida, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Sigamos creciendo juntos, paso a paso, aprendiendo a gobernar nuestro espíritu y a caminar con una autoridad que nace desde adentro. Recuerda siempre esto. Puedes haber perdido cosas, pero mientras decidas gobernar tu interior, no has perdido tu futuro. Y el hombre que aprende esa lección se vuelve verdaderamente fuerte.